de su líder, no es el presidente Lula, es Dilma, quien ya lleva un tiempo en el poder. Bueno, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de Ucrania, vamos a mirar también otros temas que están en la crónica internacional esta noche. Voy a presentar de inmediato a quienes nos acompañan. Olga Ulianova, analista internacional de la Universidad de Santiago. Gracias, Olga, por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Ya hablaremos de Ucrania en algún segundo más. Guillermo Holzman, analista internacional. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen saludarte. Buenas noches. Fernando Reyes Mata, analista internacional de la Universidad Andrés Bello, ex embajador, además ex asesor internacional del expresidente Ricardo Lagos. ¿Cómo le va, Fernando? Me va muy bien, un gusto estar en esta casa. Excelente, muchas gracias. Jaime Baeza, doctor en Ciencia Política, académico de la Universidad de Chile. Jaime, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, buenas noches, ¿todo bien? Jaime, voy a partir con usted al tiro, ya que lo tengo aquí. Ya. Hago la pregunta que formulaba recién. ¿Qué pasó en Brasil que proyectaba, pintaba, por decirlo en buen chileno, ser una de las naciones que iba como avión y de repente empezó a pegarse un frenazo? Y un frenazo que ahora está mostrando, digamos, el lado menos amable, que por lo menos no habíamos conocido tan evidentemente hace algunos años. Se hacían portadas de la prensa económica, la prensa internacional sobre Brasil, se especulaba que iba a llegar a ser la quinta economía del mundo dentro de muy poco, y hoy día más bien lo vemos complejo, complicado. ¿Te acuerdas, Juan Manuel, cuando en The Economist despegaba, cierto, el Cristo de Río de Janeiro? Porque estaba pensando. A ver, vamos a separar dos niveles de cosas. Yo tenía un profesor hace algunos años atrás en Georgetown que decía que Brasil era Belindia. La mitad es como Bélgica y la otra mitad es como la India. Pero no la India desarrollada tecnológica, la India pobre. En ese sentido, lo que empezó a ver mucho de la prensa, pero también de nosotros los académicos, fue a partir de lo de Goldman Sachs, de esto de los BRICS. Hoy día los BRICS realmente, si uno empieza a mirar con detención, queda poco. Y ahí yo creo que en un primer nivel es porque los BRICS utilizaron los mismos modelos que se cayeron con Lehman Brothers, que se cayeron a nivel global desde el 2008, primera cosa. Lo segundo, Brasil tiene una industria importante aeronáutica, tiene un sistema universitario que es muy interesante, aunque en el último ranking, cierto, de ayer, la Universidad de San Pablo aparece segunda en América Latina, sale una primera chilena. Pero su universidad aparece en general en ese ranking bastante bien. Generalmente bastante bien, hay una capacidad instalada durante el gobierno del presidente Lula. Fundamentalmente durante el presidente Lula se aumentó en un 100% en los fondos para investigación de CNPq, que vendría a ser como nuestro CONICYT. Ergo, hay un Brasil que emerge, pero un Brasil que emerge en un estado de profunda desigualdad. Y la desigualdad viene desde el sistema político. Alto nivel de fraccionamiento partidario que ha sido mejorado en parte durante los gobiernos del presidente Lula y de la presidenta Rousseff, porque han tenido capacidad de girar coalición en el Congreso, pero la presidenta Rousseff tiene que preguntarle a 10 partidos antes de aprobar algo, con niveles de corrupción, sobre todo a nivel estatal, no despreciables, y que todo se trasunta en un mundial de fútbol que a todos nos interesa, a todos los que somos peloteros nos apasiona, pero la realidad concreta es que eso se está pagando con una billetera de cada día más y más y más cara. Y en ese sentido se demuestra que todavía no había una capacidad de una infraestructura institucional. Y ahí tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores súper desarrollado, un Ministerio de Defensa que se crea al terminar el siglo XX, porque antes no había Ministerio de Defensa, pero de unas Fuerzas Armadas que han aumentado su potencial exponencialmente en los últimos 10 años. Pero se quedó esta pata de la infraestructura institucional de una democracia que no termina, ¿cierto? Que parte con el dolor de Fernando Collor de Mello en los años 90, pero nunca termina de consolidarse bien. Esa es la explicación que te daría. Ya, yo voy a preguntar lo mismo, entonces a este lado del panel, Guillermo, ¿qué piensas tú, cómo interpretas que Brasil haya pasado de ser promesa a hoy día ser más bien una inquietud, una preocupación para una parte del continente? Yo creo que demuestra en primer lugar que Brasil no está solo en el mundo, y más allá de que sea el país más grande del mundo, no tiene la capacidad de poder establecer el ritmo de crecimiento y desarrollo que quisiera, sin contar con lo que pasa en otras partes del orbe. Y en esa perspectiva, entre las crisis europeas, entre lo que pasa con China, entre los intereses de Rusia, de Estados Unidos, de Europa, finalmente Brasil demuestra, y en eso coincido con Jaime, no tener la capacidad para poder establecer una posición de competitividad suficiente para poder destacarse dentro de lo que es un desafío que muchos países están teniendo. Brasil probablemente sigue teniendo potencial, pero no tiene ni la posición, ni la capacidad de negociación, ni la capacidad para poder moverse en un mundo que es mucho más complejo de lo que Brasil piensa. En definitiva, el mundo no gira en torno a Brasil.
más bien Brasil gira en torno al mundo, y en esa perspectiva, yo diría, las potencias están resolviendo sus propios problemas, mientras que Brasil no logra consolidar un crecimiento que además la ha llevado a costos internos importantes. Lo segundo, creo que es relevante destacarlo, es que los niveles de corrupción, que significa una debilidad institucional, definitivamente le están pasando la cuenta, no solamente en términos de lo que significa una pérdida de desarrollo, en términos de no disminuir la desigualdad como corresponde, sino que no poder cumplir las propias metas que se habían colocado para el 2050. Claro, porque, y aprovecho de preguntar al tiro, Fernando, una de las cosas que a Brasil se le ha venido cuestionando hace un tiempo, es que a pesar de ser una economía tan atractiva, digamos, el gasto fiscal representa más del 35-36% del Producto Interno Bruto y al mismo tiempo invierte muy poco su Producto Interno Bruto, 18% comparativamente a 43% de China, 40% promedio, porque 34-35% de la India, el mismo país que tú mencionabas recién. Entonces, puede ir por ahí este factor que estamos describiendo y que ha generado esta molestia hoy. Yo creo que tiene que ver un poco con un dato, por ejemplo. Más o menos 200 millones la población. Así es. 80 millones reciben subsidio estatal o deben recibir subsidio estatal para poder. Eso es una cifra muy impresionante. Por otro lado, yo creo que aquí hubo dos apuestas. Es el programa, perdón, Bolsa Familia, ¿no? Así es como sí, claro, Bolsa Familia y otros, la verdad. Claro, pero Bolsa Familia fue como el que Lula le Bolsa Familia, déjame acordarme, son como 35 millones de personas que reciben Bolsa Familia, lo cual no deja de ser también una carga importante. O sea, lo que hay en consecuencia es una dependencia muy fuerte del ámbito social, del desarrollo social, de lo que el Estado haga o no haga. Pero aquí hay una cifra relacionada con lo que tú decías sobre el costo de esto mundial. ¿Cuánto costó Sudáfrica en todos los estadios? 1.500 millones hace 4 años. ¿Cuánto está gastando Brasil a esta fecha? Más de 5.600 en estadios y 11.500 millones en total en la operación. Claro, mucho será para después también, para los Juegos Olímpicos, por lo demás, que es la otra apuesta, al 2016. Pero en realidad estamos frente a situaciones que uno entiende que tales cifras sean un poquito una provocación en un momento también de dos crisis, creo yo. Una, que se rompió el lenguaje, el diálogo Estado-sociedad. Yo creo que esa es la crisis principal. Lula lo había hecho muy bien. Dilma lo ha ido llevando, pero hay una quiebre institucional muy fuerte. Las instituciones no tienen capacidad de respuesta, como la tuvieron en el pasado. Son los temas mayores, profundos. Déjame, porque no necesariamente aunque sea tu área de mayor experiencia, sí, Olga, sí me gustaría de todas formas preguntarte si el liderazgo aquí significa algo relevante, porque a Lula se le reconocía como un líder innato, o sea, un tipo que llevó al Partido de los Trabajadores, que se convirtió siendo tornero en la figura que fue, y que Dilma no puede haber heredado todo, pero no necesariamente el carisma y ese liderazgo de Lula. Yo creo que en parte es eso, pero también, bueno, digamos, cada tiempo tiene su afán. Y yo creo que también hay una lógica especial en el desarrollo de los países muy grandes, no sé, como la tentación del imperio. Brasil alguna vez fue imperio en el siglo XIX, ¿sí? Claro. Entonces eso de ser más grande del mundo, etcétera. Entonces, ahí en este tipo de países siempre la relación entre el Estado y sociedad es bien especial. Es decir, había un historiador ruso a principios del siglo XIX que decía que el Estado se fortalecía, el pueblo se debilitaba. Entonces, aquí hay algo parecido a esto. Es decir, Brasil quiere ser una superpotencia, si quiere tener tremendo campeonato mundial de fútbol, olimpiadas, etcétera. Es tremendo gasto. Es decir, esta visión del tremendo Estado que va a tener esos tremendos logros. También Brasil tiene gasto militar, digamos, quiere participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quiere ser miembro permanente. Exactamente, claro, sí, claro. Sí, entonces, se metió en algún momento en la conversación con Irán, que indignó a Estados Unidos. Quiere tener un liderazgo, claro, un liderazgo en el tercer mundo, con ¿cómo se llama?, con autoridades de Turquía, etcétera, tener otro tipo de liderazgo. Sí, entonces, pero todo eso tiene un costo. Y también durante la presidencia de Lula se realizaron grandes cosas en Brasil. Efectivamente, Bolsa Familia significa que, ¿cuántos? 35 millones de personas salieron de la pobreza, ¿sí? Con la ayuda del Estado, pero salieron de la pobreza. Pero hoy día la sociedad demanda seguir mejorando, digamos, al mismo ritmo y no se puede simplemente. Entonces, que no son solamente los más pobres, sino que también la clase media. De hecho, el mismo Lula reconocía en una de esas entrevistas que decía, lo que pasa es que la gente quiere más. Claro, exactamente, a eso la gente quiere más. Sí, entonces
Bueno, hoy día, efectivamente, esta sociedad civil empoderada, que ya se acostumbró que se puede ir creciendo, que se puede ir mejorando, bueno, considera que se le presta poca atención frente a estos grandes proyectos del Estado. Entonces, el Estado, nosotros, en definitiva. Ahora, los mismos organismos internacionales han venido diciendo hace rato a Latinoamérica una cosa que para algunos países puede ser, digamos, se puede recoger fácilmente, para otros no tanto, que hay que tener mucho cuidado con estar basando solo su economía en la venta de materias primas o de ciertas cosas. Pero Brasil tiene 50 millones de hectáreas cultivadas, tiene 300 millones por cultivar todavía, y es base importante de su economía el petróleo, pero también el pollo, la carne, la soya, el café, el jugo de naranja, el azúcar, donde si no es primero, segundo en todo el mundo. Entonces, Brasil ha basado su economía ahí. Siendo la granja del mundo, que recuerda mucho a Argentina, que le decía muy parecido, ¿verdad? Pero sí, teniendo ese potencial, ¿qué le pasó a Brasil? Habiendo recuperado además el petróleo un precio interesante y siendo todavía libre en el mercado en varios de estos productos que yo acabo de nombrar, ¿qué le pasó a Brasil? Yo creo que hay un elemento central de lo que le pasó a Brasil, es que no tuvo conciencia de pasar de una relación sur-norte a ser parte de una suerte de norte global. Y ahí no es solo un problema económico, es una decisión política. Perfecto. Y creo además, más que creer, hay evidencia sustancial que Brasil hizo un intento en algún minuto de, no solo a través de Embraer y la industria aeronáutica, sino de desarrollar otro tipo de industria que finalmente en un periodo de globalización no pudo lograr.